Buenos días, el día de hoy mis compañeros y mi persona abarcaremos lo que es pancreatitis aguda. Este es el contenido que abarcaremos durante la presentación. Ok, para introducirnos en este tema tenemos que saber que la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio que tendrá presentaciones variables y que llevará a un daño inicial de las células acinales pancreáticas. Su importancia está en que es la principal causa de visitas a urgencias por dolor abdominal agudo. El propósito de esta revisión es proporcionar una visión integral y actualizada sobre la pancreatitis aguda, abarcando diferentes puntos desde la etiología hasta su confirmación diagnóstica. Con esta revisión se destaca la importancia de tener una buena comprensión sobre esta patología porque nos permitirá tener una mejor precisión diagnóstica y de tratamiento. Ahora, en cuanto a la epidemiología, vamos a tener una incidencia de 35 casos por cada 100.000 habitantes al año. Sin embargo, esto va a depender de acuerdo al entorno poblacional que se esté estudiando. Esta va a afectar tanto a hombres como a mujeres y el pico de presentación va a ser entre los 40 y 60 años de edad. Ahora, para la etiología, esta va a cambiar de acuerdo al sexo. En el caso de los hombres, la causa más frecuente va a ser por el consumo de alcohol y en el caso de las mujeres va a ser por la litiasis biliar. Ahora, para la mortalidad en general, se ha observado una reducción en la última década, pasando de un 1,6% a un 0,8% en la población en general, con una tasa estimada de aproximadamente una muerte por cada 100.000 habitantes. Con respecto a la etiología, la pancreatitis aguda puede tener varias causas, pero en la mayoría de los casos se debe a cálculos biliares o al consumo de alcohol. Los cálculos biliares son la causa más frecuente, responsable de entre el 30 y el 60% de los casos. Curiosamente, los cálculos más pequeños, de menos de 5 milímetros, representan el mayor riesgo, porque pueden obstruir al conducto pancreático con mayor facilidad. El alcohol es la segunda causa más común, representa un 15 a un 30% de los casos. Aunque no todos los alcohólicos desarrollan pancreatitis, factores como el tabaquismo y la predisposición genética pueden aumentar el riesgo. Otras causas menos comunes como procedimientos médicos como el CPRE, la hipertrigliceridemia y algunas alteraciones genéticas como la deficiencia de apolipoproteína C2 también se han visto que pueden ser causas menores de pancreatitis. Dentro de la patogenia, veremos que está producido principalmente por cálculos biliares y por alcohol. Para los cálculos biliares veremos que estos producen un aumento de la presión intraductal e inflamación en el conducto debido a que se impide el drenaje de las secreciones pancreáticas. Esto inducirá la activación de proenzimas que convierten el tripsinógeno inactivo en tripsina y nos va a resultar en la autodigestión orgánica del páncreas, en muerte de las células acinares y en una respuesta inflamatoria. Además, se va a dar el aumento de la permeabilidad vascular que nos va a llevar a edema y una respuesta inflamatoria sistémica. Por otro lado, en el alcohol hay dos mecanismos posibles, pero en el principal lo que vamos a ver es que disminuye el umbral de activación del tripsinógeno a tripsina en las células acinares y esto va a provocar que haya una exposición sostenida que va a llevar a necrosis. Además, el alcohol tiene un efecto tóxico sobre las células acinares y se da un aumento de la concentración de enzimas, y va a inducir la precipitación de enzimas autoagregantes y no digestivas que nos va a llevar a obstrucción y a fibrosis en el páncreas. Con respecto a la fisiopatología de la pancreatitis aguda, esta se va a dividir en tres fases. Primero vamos a tener una fase intracinar con activación temprana de enzimas digestivas como la tripsina dentro del páncreas. Esto lo que va a causar es daño a las células acinares. Luego vamos a tener una segunda fase o fase pancreática que acá ya está involucrada la respuesta inmune local con infiltración de leucocitos y macrófagos y esto hace que la inflamación aumente. La activación del tripsinógeno va a ser un proceso bifásico, con un proceso inicial independiente de neutrófilos y uno tardío que sí es dependiente de ellos. Y por último vamos a tener una fase sistémica que acá vamos a tener difusión de enzimas y citocinas y daño a órganos distales. Acá vamos a tener riesgo de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y de síndrome de distrés respiratorio agudo e insuficiencia multiorgánica. Dentro de las manifestaciones clínicas de pancreatitis agudas veremos una presentación algo inespecífica, que principalmente se caracteriza por dolor abdominal continuo en la región del epigastrio o periumbilical que va a irradiar a la espalda. Además, en las primeras horas puede haber presencia de náuseas y vómitos y algunos pacientes pueden desarrollar hilio paralítico.
En el 60% de los pacientes puede haber un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que en el 20% de ellos puede llevar a falla orgánica. Entonces, para esto en el sistema respiratorio podemos ver que se desarrolle principalmente síndrome de dificultad respiratoria aguda, en el sistema renal puede haber insuficiencia renal y en el sistema cardiovascular puede haber shock circulatorio. Ahora, es importante mencionar que la pancreatitis aguda puede confundirse con diversas patologías, por lo que va a ser clave considerar su diagnóstico diferencial. Vamos a tener causas abdominales, que en este caso pueden ser dolores o signos que se puedan asimilar a una pancreatitis aguda, que podría ser una colicistitis aguda, una úlcera péptica perforada, una obstrucción intestinal, una isquemia mesentérica, un aneurisma aórtico con fuga o un cólico renal. Por otro lado, vamos a tener las causas extraabdominales, que podría ser un infarto agudo del miocardio de la cara inferior, una disección aórtica, neumonía o cetoacidosis diabética. Ahora, por último, podemos tener una elevación de enzimas pancreáticas sin tener una pancreatitis. En este caso se podría considerar la parotiditis, la gastroenteritis, la obstrucción del tracto digestivo alto, el uso de opioides, un embarazo ectópico o intervenciones quirúrgicas recientes. Para establecer el diagnóstico de pancreatitis aguda, se requiere cumplir al menos 2 de 3 criterios. Primero, la presencia de dolor abdominal típico localizado en el epigastro que puede irradiarse hacia la espalda. El segundo criterio es una elevación de las concentraciones séricas de la amilasa o la lipasa por encima de 3 veces el límite superior normal. En este punto es importante mencionar que la lipasa es más específica que la amilasa para el diagnóstico. El tercer criterio es el hallazgo característico en estudios de imagen como tomografía computarizada o resonancia magnética que sean compatibles con la inflamación pancreática. Las imágenes son especialmente útiles cuando el diagnóstico clínico no es claro o cuando se sospechan complicaciones. La primera imagen es una pancreatitis edematosa intersticial. Aquí podemos observar una tomografía computarizada con contraste oral donde se evidencia un aumento difuso del tamaño del páncreas debido al edema intersticial, pero sin zonas de necrosis. Las flechas indican la presencia de líquido peripancreático, lo cual es característico de esta forma intersticial de pancreatitis. Esta forma es la más frecuente y suele ser autolimitada. La segunda imagen corresponde a una pancreatitis necrotizante, es una tomografía con contraste endovenoso en fase arterial, donde se identifican zonas del parénquima pancreático que no captan el contraste. Lo que está indicado por las flechas corresponde a áreas de necrosis y también se puede observar un poco de líquido peripancreático. Esta forma es la más grave con mayor riesgo de complicaciones y mortalidad. Estas imágenes nos permiten distinguir claramente los dos subtipos principales de la pancreatitis aguda, lo cual es clave para el pronóstico y el manejo clínico del paciente. Como otros hallazgos comunes, podemos tener leucocitosis, fiebre o elevación de reactantes de fase aguda. Ya para concluir, la pancreatitis aguda es una causa importante de dolor abdominal agudo y su incidencia va en aumento, sobre todo por el alcohol, la litiasis biliar y la obesidad. Aunque en muchos casos son leves y se resuelven solos, algunos pueden volverse graves y poner en riesgo la vida, especialmente si hay necrosis pancreática o falla multiorgánica. Todo esto se explica por la activación prematura de enzimas pancreáticas, lo que genera inflamación local y sistémica. Por eso es clave un diagnóstico temprano y diferenciarla de otras causas de abdomen agudo. En resumen, conocer bien esta enfermedad permite identificar los casos graves a tiempo y mejorar el pronóstico del paciente. Bueno, estas son las referencias. Muchas gracias.